Hola a todos, mi nombre es John y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a analizar, revisar, hacerle la review a este libro que recientemente fue publicado en español. Ya lleva unos meses publicado pues en inglés y recientemente fue traducido al español por parte del grupo Planeta. Así que hoy quiero hablarles nada más ni nada menos que Nosotros que luchamos con Dios de Jordan B. Peterson. Bienvenidos. En primer lugar, hay personas que siempre me preguntan cómo hago para leer tan rápido. Y no, cuando yo publico los book reviews, generalmente los publico un par de semanas después de que ya los he leído. O de hecho, hay book reviews que he publicado mucho tiempo después de haberlos leído, principalmente por la programación de los videos y porque creo que en cierto momento, cierto tema o cierto libro publicado está bien. No los publico todos de inmediato porque si no, pues nadie vería nada. Así que no leo todo lo que debería leer. Hay gente que tiene un nivel de lectura mucho más alto que el mío, pero si quieres saber más te voy a dejar por aquí arriba un live que hice acerca de mis métodos de estudio para que tú puedas de allí aprender un poco y adaptar un poco tus métodos de estudio de libros y tus lecturas. Y ya pasando al tema, pues bueno, este es el libro de Jordan B. Peterson, su último libro publicado, Nosotros que luchamos con Dios, y es un libro bastante amplio, bastante grueso, tiene más de 600 páginas y es un libro que principalmente Peterson ha venido hablando en varios de sus videos hace ya bastante tiempo, y es algún tema de un análisis psicológico, y yo diría que más que psicológico, psicoanalítico, de algunas de las perspectivas de la Biblia. Ahora, voy a empezar por mi perspectiva general del libro. Algunas de mis consideraciones, ya sean positivas o negativas, y quiero recomendarles algunas partes del libro que me parecieron a mí particularmente novedosas e interesantes. El libro en general es muy largo. Sí, desde ya hay que decirlo, me pareció excesivamente largo y creo que el libro peca por empezar a tratar de hacer algún tipo de hermenéutica a cada uno de los pasajes que va a aplicar. Por lo que Peterson constantemente en cada uno de los pasajes que va a usar para tratar de hacer el análisis psicológico va a tener que abordar una y otra vez el concepto al cual va a llegar a su conclusión. Por ejemplo, va a empezar a abordar el tema de la autoconciencia o del caos o del sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando habla del pasaje que va a abordar, el tema siempre está presente. Y cuando va a llevar a la conclusión, que evidentemente le va a tomar un buen rato, capítulo tras capítulo, pues se va a sentir que el capítulo y que el texto es excesivamente largo. No sé por qué lo habrán hecho de esta manera, no me resulta bastante práctico para mí. Creo en todo caso que sí llega a ser un poco molesto al lector tener que volver a leer el texto, volver a visitar el texto, que Peterson te diga exactamente sobre qué va a hablar o sobre para él qué significa esta historia, y en el momento del desarrollo de la conclusión y del tema vuelve a revisitar el concepto. Entonces eso sí que hace que el libro te maree bastante. Y marea sobre todo si ya has tenido contacto con teología y con apologética. Y es que en efecto creo que desde la teología se entiende el por qué podríamos hacer esta labor hermenéutica y exegética de alguna forma, pero no desde la labor de Peterson, porque Peterson no se pregunta acerca de los conceptos teológicos, se va a preguntar acerca de las enseñanzas oníricas y simbólicas que las narrativas bíblicas tienen para nuestra alma y nuestra mente humana, por lo que me parece innecesario tener que revisitar la historia y hacer un reconteo de las cosas que pasaron para que Peterson por fin pueda concluir. No sé por qué lo hace, quizás tiene sentido si alguien que nunca ha tenido acceso a las historias bíblicas puede hacerlo. Quizás tenga su primer acercamiento a la historia bíblica con este libro y puede llegar a ser satisfactorio. Si alguien le pasó y lo ha hecho, por favor escríbame aquí abajo en los comentarios si esa fue su perspectiva y de hecho si eso le ayudó en algo. Pero a mi parecer creo que no. Creo que peca en exceso de abundancia de texto y de tratar de introducirnos al ecosistema de los conceptos de una manera sobreanalítica. Y eso me lleva a un segundo gran problema de este texto y es sobreanalizar las cosas. Yo soy psicólogo y entiendo el valor del texto. De verdad me parece interesantísimo el esfuerzo que Peterson ha hecho. Pero el sobreanálisis de ciertos textos a mí por lo general me parece
innecesario. Y es que cuando Peterson tiene que hablar de temas en los que él es fuerte, por ejemplo con el dominio propio, los escapismos, formaciones de mapas mentales interesantes acerca de ciertas creencias y el valor de las mismas, creo que Peterson allí encaja muy bien las historias. Pero tal y como pasa en muchas de sus entrevistas y de hecho de muchos de sus videos, Peterson tiene y ha desarrollado el problema de sobreanalizar cosas que no te llevan a ningún punto. Y eso es lo que a mí me parece que sucede muchas veces en el texto. Ahora, no es de todo el texto, pero sí sucede muchas veces en el texto. Por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, Peterson va a tratar de desarrollar el tema del orgullo y todo este tema de lo sagrado en derredor a la formación del aspecto político y de todo lo que tiene que ver con los hermanos acerca de su relación desde el bien y del mal. Esta cuestión a mí me pareció interesante cuando empecé a leer ese capítulo, pero cuando Peterson empieza a aplicar concepciones políticas, sobre todo concepciones muy modernas, a mí me parece que se forza el sobreanálisis y se llega a anacronismos que me parece a mí generan despropósitos en la lectura. En cierta manera también le pasa sobre todo cuando aborda los temas de Adán y Eva, y le pasa mucho cuando quiere hacer un análisis de Eva a partir de Adán. Me parece que vuelve, e insisto, el concepto es interesante, pero el sobreanálisis no te lleva a ningún punto. Pareciera que Peterson simplemente desarrolló ideas que al final trataron de concluir en algo que no me parece necesariamente bueno. De hecho, ¿sabes qué me dio la sensación? De que este libro se parece mucho a la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No solo por lo grande y extenso, sino porque busca carga onírica en todo el relato bíblico, que creo, vuelvo y digo, lo es, pero si se sobreanaliza, creo que pierde el propósito del texto bíblico en general, y creo que ese es un error. Sí quiero mencionar que me parece que hay unos abordajes interesantes respecto a conceptos como el retorno del caos y el orden establecido por Dios, la moral objetiva y ciertas pautas en, por ejemplo, el inicio del libro. El inicio del libro te deja muy en clara la lucha que tiene el hombre con Dios en cuanto a varios aspectos que va a desarrollar en la historia. Pero particularmente me gustó la historia de Abraham y continuamente su llamado a la aventura. Este aspecto me parece supremamente apasionante y emocionante. Vuelvo y digo, sí me parece bien forzado, porque los conceptos que Peterson aborda acerca de Abraham me parecen que no encajan bien en la perspectiva correcta de la teología. Pero si quisiéramos forzar el texto, quizás el ejemplo de Peterson hacia el llamado a la aventura y todo este rollo con Abraham me parece interesante. En el tema de Abraham también se habla sobre el sexo y el parasitismo, que me pareció interesante, pero no logro conectar con la historia de Abraham. O sea, el ensayo acerca del sexo y el parasitismo es buenísimo, pero no tiene mucho sentido en el ecosistema de Abraham realmente. Entonces vuelve a este sobreanálisis en donde creo que si el libro se hubiese desprendido del texto bíblico, habría sido también un texto bastante interesante. Pero entiendo el punto en este caso. La Torre de Babel y el problema del orgullo, los arquitectos y el diablo, el descenso hacia el infierno, todo este tipo de cuestiones acerca del hedonismo humano, me parece supremamente interesante de la Torre de Babel, que creo que es la historia que más resalta y que más se le puede sacar ese simbolismo, precisamente porque habla directamente del orgullo humano. Y eso creo que es una fortaleza a la cual Peterson se abriga muy bien y se amarra muy bien. Finalmente, para abordar el tema sobre Moisés, que está dividido en dos extensísimas partes, me parece que Peterson forza mucho los conceptos políticos. Y aquí es donde creo que hay que hacer un gran énfasis, y es que el problema no es querer hacer un estudio acerca del relato bíblico en cuanto a lo que desde mi perspectiva puedo aprender positivamente. Creo que el texto positivamente resalta mucho la labor y la supremacía de Dios, del orden, de la objetividad moral y los designios de hecho de Cristo, que a veces hace algunos paralelismos allí bien interesantes, pero en todo caso no los profundiza. Pero cuando forza ciertos conceptos políticos y sobre todo modernos para tratar de ubicarlos de alguna manera simbólica en el pasado, muy sobreanalizadamente, pasa que no se conecta ni un punto ni el otro. Y eso es lo que frecuentemente me sucede con el texto de Nosotros que luchamos con Dios. Realmente me parece que es un esfuerzo interesante que cae en un despropósito. Curiosamente, el libro al inicio dice que es una nueva perspectiva sobre la mayor historia jamás contada. La mayor historia que se entiéndase de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 20 en adelante un poco. Pero por ejemplo, aquí en el inicio dice: la historia de los seres supremos de estructura celeste
este es de una importancia capital para el que quiera comprender la historia religiosa de la humanidad en su conjunto. No es nuestra aspiración a escribirla aquí, pero me estás diciendo que es una nueva perspectiva sobre la mayor historia jamás contada y me dice que no es la aspiración de él escribirla aquí. Entonces, no sé si me hago entender, no hay una conexión entre la historia real y su carga onírica de manera práctica. O sea, hay una serie de conceptos interesantes, pero hay una divagación muy amplia. Para un psicólogo, sobre todo que guste del psicoanálisis y de la interpretación simbólica de los sueños y de las figuras de la historia de la religión en cuanto a algo positivo, creo que puede ayudar, pero sí me parece que es un libro que puede llegar a confundir mucho más de lo que esclarece. Como dato positivo, el libro te incluye una serie de imágenes muy interesantes, unas pinturas muy lindas que te llevan como a considerar varios temas bien interesantes. Por ejemplo, pero vuelvo y repito, es un ejercicio interesante, es un ejercicio que me parece apasionante, pero pudo haber sido fácilmente un libro mucho más corto, mucho más puntual, que de hecho, el libro como tal podría haber servido si no haces tanto énfasis desde el principio en una forma hermenéutica y de exégesis alguna psicológica del texto bíblico. Creo que ahí está el problema. Forzar el texto bíblico siempre a decirnos algo que generalmente no dice, nos va a llevar a una sobreespeculación que puede llegar a traicionarnos bastante, sobre todo si el análisis no es principalmente teológico y de allí se desglosa algún tipo de deducción psicológica, que creo es el pecado que tiene Jordan Peterson aquí. Y es que varias veces he querido, por ejemplo, analizar últimamente en video reacciones sus conversatorios acerca del tema de Dios, pero suele ser muy ambiguo, suele ser muy sobreanalítico y llega a un punto en el que quizás sea incomprendible. No quiero que me malentiendan, creo que Jordan Peterson tiene muchas fortalezas en este libro, ya las he mencionado algunas, pero sus debilidades sí me parecen que se hacen muy notorias cuando se habla de divagar como tal. Hay muy buenas cosas del libro, pero creo que hay unas muy malas que me parecen obvias y que exceden lo necesario del libro, y el sobreanálisis es agotador un poco. Creo que le aporta apasionantemente algunos conceptos que ya mencioné aquí sobre el caos, el orden, la moralidad, la sexualidad, el llamado a la aventura, que me parece supremamente apasionante, que son las cosas que yo más rescato del libro. Si has leído este libro o lo vas a empezar a leer, por favor déjame aquí en los comentarios cuál es tu perspectiva y cuáles son tus expectativas de este libro de Jordan B. Peterson. Nosotros que luchamos con Dios, que por cierto es un gran nombre muy atractivo y en español suena bastante bien. Y la portada pues está bien interesante, ¿no? Y como decimos aquí, lee, no te quedes con lo que dicen, léelo. A Jesús honra y nos vemos en una próxima. Chao. Ahora.